¿Lista? Lista. Bienvenidos a CERN, el podcast que desentraña la esencia de la identidad humana, laboral, social, cultural y espiritual en el corazón de las empresas. Hoy vamos a hablar de un gigante de la industria mexicana y que se ha vuelto un gigante también de la industria global. Justo, el día de hoy vamos a hablar de una empresa que se ha vuelto sinónimo de construcción en todo el mundo. Y justamente estábamos hablando de la empresa Cemex. Vamos a hablar de una empresa que pasó de ser una cementera local a ser el gigante internacional que hoy en día conocemos. Y vamos a contar un poquito de la historia de esta empresa y cómo es que hoy en día tal vez no lo veamos tan claro o tal vez sí, pero pues literalmente está en cada una de nuestras casas. Tal cual. Y pues bueno, para empezar con esta historia, como siempre, vamos a empezar un poquito hacia 1906, en este caso, cuando comienza la historia de Cemex, ¿no? En este caso, con la fundación de Cementos Hidalgo en el norte de México, ¿ok? Aquí al final se unen dos compañías, esta que les comento, y Cementos Portland Monterrey, ¿no? Que por su parte, pues igual tenía sus acciones, pues, y empiezan a crecer, cada una tiene como su camino, y en 1931 es cuando se fusionan. Entonces, pues bueno, se unen y forman esto que hoy conocemos como Cemex. Sí, o sea, a ver, eran dos cementeras locales, o sea, al final, ¿no? Se juntan, empieza a crecer, pero realmente la transformación viene en la tercera generación, Sí, con su hijo Lorenzo Zambrano Nieto. Aquí es algo que justamente, o sea, es algo que cuando hacemos la investigación nos llama mucho la atención, porque creo que ya lo hemos mencionado en capítulos pasados, cómo es relativamente común, o sea, el quiebre de las empresas en la tercera generación cuando están sí, alejados de ciertos valores, cuando se pierde el foco, esta filosofía como de trabajo, de entrega, de disciplina. Y aquí no, fue todo lo aquí vamos a hablar contrario. de una empresa que justamente estalla Sí, en su tercera generación. Entonces, bueno, él es una persona, o sea, pues, bastante formada en una educación técnica. Ahorita vamos a entrar en detalle en eso, pero justamente, o sea, hablamos de una empresa que hoy en día tiene unas ventas anuales de aproximadamente 4.8 billion o 4.8 mil millones de dólares. O sea, estamos hablando de un monstruo global. claro. No, y es que aquí la verdad es que también es súper importante que, como decías, ¿no? Se ve claramente la diferencia entre como este compromiso que existe con la empresa, porque al final él fue el que la volvió lo que es hoy, ¿no? Realmente fue este CEO el que lo cambió de una empresa local a este monstruo global. Y básicamente también con, bueno, ahorita iremos adentrándonos un poquito más, pero nos vamos dando cuenta que no solamente son números tampoco en Cemex, sino que realmente hacen diferentes acciones con respecto al compromiso social, ¿no? Igual lo abordaremos en nuestros 7 criterios más al rato, pero justamente es importante porque aunque decimos quizá no tenían como tan explícitamente, no sé, como el catolicismo, sí tienen o sí cumplen con nuestros criterios que son los que evaluamos, ¿no? Y bueno, además de que sí, ahorita nos adentraremos un poco más, pero realmente también, o sea, la familia sí, o sea, declaradamente y explícitamente era católica, ¿no? Sí. Oh, nada más tantito para los que nos están viendo en YouTube, creo que ya se habrán dado cuenta, los que nos están escuchando en Spotify, está nubladísimo y nos Hace estamos mucho congelando. O frío. sea, si nos ven de pronto nuestra cara es porque de verdad nos estamos Yo congelando. por eso estoy así con el cuello hasta acá. Sí, pero bueno, o sea, regresando a esta historia, o sea, volvamos a tocar un poquito de la familia Zambrano, sobre todo Lorenzo Zambrano, ¿no? O sea, Lorenzo Zambrano Nieto, él estudia en el TEC de Monterrey, es ingeniero mecánico y después estudió en MBA en Stanford. O sea, estamos hablando de alguien que genuinamente tuvo una formación Sí, muy profesional buena. muy sólida, ¿no? O Sí, sea, estamos hablando de una universidad top 2 del país, para la ingeniería. Estamos hablando de una empresa globalmente poderosa, bueno, digo, una universidad globalmente súper importante en los negocios como es Stanford. Entonces, él viene con estas ideas de transformación y de modernización de una empresa que al final hacía algo que pues ya se usaba, pues, que era el cemento pues, para la construcción, claro. y él viene con estas ideas ya un poquito más a revolucionarla, más a poner unos procesos mucho más estandarizados, una modernización de la empresa, pero también una institucionalización de esta, ¿no? Claro. Y también hablando un poquito de, pues, de esta familia, o sea, es una familia muy prolífica en cuanto a sacerdotes, ¿eh? O sea,
estamos por ahí en la línea al menos 5, o sea, muy directamente también Sí, ligados ahí. ligados a esto, sí. Sí, son sacerdotes jesuitas, justamente, ¿no? No todos, pero Pero algunos. Bueno, creo que el más cercano, el primo hermano. ujú, Y bueno, y también algo que ahí nos llamó la atención es que justamente en el funeral justamente de Lorenzo, pues también como que muestra esta parte católica, ¿no? Que aunque no era siempre declarada, o sea, ellos como religión personal sí, pero vaya como en la empresa, ¿no? O sea, a diferencia de otras que hemos visto que como que lo llevan mucho más allá, aquí como que era más concentrado en su fe personal, o sea, en cómo lo vivían y también en pues en las acciones que hacían para ayudar o apoyar algunas fundaciones. Bueno, justamente en el funeral de Lorenzo, es cuando nos damos cuenta de que existe también este trasfondo, pues, católico, porque, bueno, ellos eran de Monterrey, entonces el funeral se hace en la parroquia de Fátima, pero que hemos tenido el gusto de estar, muy bonita. ujú. Pero, Parroquia de Fátima en Monterrey. sí, en Monterrey, y, y justamente, ahí estaban, ¿no? Como 10 sacerdotes, ¿no? Que fue algo que también llamó la atención, ¿no? Que fue como presidida por bastantes sacerdotes. Entonces eso también fue bonito. Y también, también, pues bueno, obviamente ahí entre algunos de estos sacerdotes estaba su primo hermano que Ujú. mencionábamos, que el sacerdote jesuita, que en este caso se llama Alejandro Treviño. Y pues bueno, este evento también denota esta profunda conexión con su fe. Sí, y bueno, como bien mencionas, él es el primo hermano, pero entre otros primos y todo uno de sus primos incluso fue obispo de Monterrey, Sí, o sea, son bastantes, no todos son jesuitas, o sea, sí, él es jesuita, pero sí, hay como de diferentes congregaciones, pero pues o sea, uno de sus parientes cercanos también, o sea, fue obispo de Monterrey. Pero claro. bueno, o sea, al final, como mencionaba Jess hace rato, o sea, es de estas historias que resuenan perfectamente con los principios que nosotros evaluamos de la doctrina social de la iglesia, ¿no? Se dice que Lorenzo Zambrano fue de estas personas que no olvidaba que el propósito de poner una empresa o de hacer negocios no es para hacer dinero, sino para ponerse al servicio de los De los demás. Y demás. era uno de los empresarios más respetados y reconocidos de la región de Nuevo León, ¿no? Claro. Entonces, Sí, pues es que eran parte justo de este grupo Monterrey, ¿no? Que al final es, ujú, o sea, enorme y son muchísimas empresas ahí consolidadas, ¿no? sí, y hoy en día es un monstruo, o sea, Cemex es un monstruo a nivel internacional, o sea, Sí, estamos hablando de una de las cementeras más grandes del mundo, estamos hablando de una de las cementeras con más presencia en todo el mundo literal, y pues estamos hablando de una empresa mexicana, ¿no? O sea, sí, qué qué bonito orgullo. volver a hablar de otra empresa, o sea, que pone el nombre de México en alto, y no solo a través de su capacidad de hacer negocios, sino a través de su capacidad de ponerse al servicio de los demás. Sí, y un poquito ahí, también antes de pasar como a la siguiente parte, justo, o sea, también como que ahorita que mencionaste lo del obispo, no me acuerdo específicamente cómo fue la frase, pero mencionan por ahí, no recuerdo si en una entrevista o en alguna nota, que tal cual, ¿no? Que el obispo justamente como que dio una frase cuando fue el funeral y decía algo así como que el hombre justo, aunque prematuramente, le llega la paz, ¿no? Algo así, ¿no? Palabras más, palabras menos, pero como que, o sea, lo que intentaba expresar al final también era como que había sido un hombre de bien y que Ujú, iba a estar en paz. O sea, que yo sí. creo que al final es lo que todos anhelamos, ¿no? O sea, en el momento de nuestra muerte, pues deberemos, o sea, bueno, deberíamos aspirar al cielo, ¿no? A esta eternidad y a ir en paz. Entonces digo que también como que haya mencionado esta frase me parece muy valioso, ¿no? Bueno, y también que justo Cemex, después del incendio de Notre Dame, pues en Francia, también está colaborando para la reconstrucción, ¿no? Ujú. Me parece que de todo lo que daban, tenía como un programa de que de lo que no sé qué cosa de donaciones que había, ellos lo igualaban, creo que de sus empleados, como que igualaban esas donaciones, pero aparte también aportaban como conocimiento, pues obviamente en cuanto a construcción, más material, etcétera, ¿no? Entonces como que muy metidos en eso, que al final pues es un templo católico muy importante. Sí. Entonces, pues Y sí. también con Cáritas, Ah, sobre es todo en verdad. España, o sea, han donado mucho alimento, pero también donaron cemento para la construcción de una tienda de comercio justo en Toledo, España. Entonces, pues también, o sea, en ese sentido, o sea, Sí, es una empresa que también, o sea, como ya hemos mencionado otros casos, o sea, no es esta empresa que va a
como a dirigirse al mundo con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, Ujú. pero es de esas empresas donde la fe de los fundadores está tan arraigada ya en los valores institucionales que se sigue viviendo y transmitiendo a través de esto. Sí, y qué increíble pensar que de pronto en esta reconstrucción al final, cuando uno vaya o tal, pues como que hay material de una empresa mexicana, Mexicana, ¿no? sí. O sea, en Es la nueva bonito, sí. construcción, Notre Dame, como un sí. cachito Ujú. de esto, pero sí. Y pues bueno, al final justamente, ¿no? Hoy ser en Cemex significa ser parte de esta corporación global, ¿sí? Que pone un énfasis enorme no solamente en los números, sino en la gente, en el bienestar social, en la fe católica, como decimos, que quizá no expresada o sobreexpresada con las palabras, pero que al final con las acciones y en las cosas que hacen han sido congruentes con estos valores y ética y que, pues bueno, el lema de la compañía, ¿no? Que siempre es lo de construir un mejor futuro, ¿no? Que lo llevan a la práctica de formas muy concretas. Sí, y esto nos lleva a su programa insignia, que es una locura, que es programa que se llama Patrimonio Hoy, Sí, que lo que busca justamente es ayudar, sobre todo a gente de escasos recursos, a través de microcréditos, aunque sea gente que no esté sí, bancarizada correctamente, a la construcción de sus casas. O sea, estábamos viendo que son programas desde 298 ujú, pesos y quincenales lo que les cobran de sí, cuota, pero esto les ha permitido a gente de escasos recursos tener sí, poder, acceso sí, para avanzar, poder construir justamente un claro, hogar. Esto lo hacen en México, lo hacen en otros países como Colombia, lo hacen en diferentes sí, países de Centroamérica, otros países más en Sudamérica, ujú, pero se habla de que se han beneficiado más de 400,000 familias directamente claro, de este no, programa. es O muchísimo. sea, eso Sí, es al final ponerse al servicio a los demás. claro. Y pues bueno, ahora sí vamos a pasar a la parte de la evaluación de la empresa, que en este caso vamos a ver los 7 criterios conforme a los que siempre evaluamos, ¿no? Que están basados en la doctrina social de la Iglesia. Y vamos a empezar con el primero, que es la protección a la vida humana o de la vida humana. Y en esta parte, bueno, aquí creo que ya, como siempre decimos, ¿no? Como que todo se conecta, pero básicamente a través de distintos programas de vivienda que también tienen ellos, contribuyen directamente a la dignidad y a la protección a la vida de diferentes familias, con lo que mencionabas también, ¿no? El programa de patrimonio hoy, que al final busca dignificar a la persona y darle las oportunidades para que puedan salir adelante, ¿no? Al final el techo digno pues siempre es necesario Ujú, y en esta parte pues lo están haciendo bien, además de que en nuestra investigación pues no encontramos que apoyen como ninguna agenda progresista o woke o así. ujú. Segundo criterio, promoción de la familia, o sea, pues nuevamente va muy ligado con este programa de patrimonio hoy. O sea, al final están, o sea, dando techo a las familias. Hemos hablado de otras empresas que a lo mejor como que sus acciones son directamente decir, esto es para las familias. Ellos no es como que tal lo están diciendo, pero al final es Sí, eso, o sea, es darle un hogar a la gente que tristemente no tiene las posibilidades de construirse uno por su propia cuenta. claro. Sí, como siempre lo decimos, ¿no? Que ojalá llegue el día donde ya no sea como algo extra, sino que todas las empresas lo Empresas, hagan. sí. Pero sí. El tercero justamente es la justicia laboral y derechos humanos y bueno, en este caso también con respecto a sus empleados y con respecto como a todo el manejo interno en cuanto a sueldos, salarios y tal, parece ser que lo están haciendo bien, además de que pues siempre existe este respeto y esta importancia por la dignidad de los trabajadores. Sí, es una de las empresas, tengo entendido, de las empresas nacionales también que mejor paga en México. Ujú, como mejor calificadas en cuanto a eso. Sí. Bueno, el criterio 4, cuidado integral de la creación. Cemex tiene un programa que se llama Futuro en Acción, que lo que buscan es llegar a estas emisiones cero de CO2 futuramente. Para los que no están muy familiarizados con este término, consiste en si cada uno de tus procesos emite tantas emisiones de dióxido de carbono, tú tomas las acciones necesarias contrarias para absorberlas. Quiere decir que, por ejemplo, si yo planto esta plantita y esta plantita, o sea, como que se roba 1 tonelada de CO2 del ambiente y yo estoy haciendo un proceso donde genero 2 toneladas de CO2 al ambiente, CO2 es el dióxido de carbono, entonces significa que yo debo de plantar 2 plantas como esta para lograr hacer una emisión cero, que pues al Ujú. final eso es lo que tenemos que hacer como humanidad para mitigar nuestras emisiones de CO2. Tenemos la Es que visita aquí de un dron. hay un dron aquí arriba. Buenísimo. Y luego el quinto es el compromiso con el bien común. Y en este caso, pues el compromiso de Cemex al final ha sido evidente. Creo que lo hemos mencionado como en todas las demás, como que criterios, o sea, como que se va complementando, pero tal cual, ¿no? O sea, el hecho de que sea
una empresa que se preocupa por apoyar a Cáritas, por hacer donaciones para reconstrucción, por ejemplo, de iglesia, por dar techo y también construir viviendas, por dar préstamos y tal a las personas. Todo esto fomenta, pues obviamente, que las personas tengan una mejor calidad de vida, que exista como este entorno de ayuda, o bueno, no este entorno, sí, bueno, es este ambiente como de ponerse al servicio de los demás y al final eso es el compromiso con el bien común, ¿no? Además de que ya súper específico también ha construido 4 millones de metros cuadrados de hogares. Y pues bueno, tiene centros comunitarios, academias deportivas, programas de empleo para jóvenes, ¿no? Entre otros. Ujú. El sexto criterio de ética en los negocios, o sea, a ver, como cualquier empresa de este tamaño tiene un estricto código de ética, pero también es cierto que es una empresa que se ha mantenido o sea, lejos de escándalos públicos. Y estamos hablando de una empresa que al final, o sea, vende tanto para las grandes constructoras como para distribuidores mucho más pequeños, y aún así no encontramos un solo caso así como muy sonado de Sí, corrupción, de problemas, de malos manejos. O sea, sabemos que sí. una cementera así de grande, pues No, claro, es evidentemente súper tendrá tratos difícil, con sí. gobiernos, con diferentes instituciones grandes, y aún así, o sea, se han logrado mantener lejos. Entonces, la verdad es que para el tamaño y tipo de operación de la empresa, lo han hecho muy bien. Claro. Y en cuanto a integridad corporativa, que va un poco de la mano con esto que mencionas, justo, o sea, tanto han estado limpios en esta parte y han tenido la congruencia de lo que ellos tienen tanto de lema, ¿no? Que decíamos hace rato, construir un mejor futuro, realmente va alineado a sus acciones, ¿no? Entonces sí, creo que están haciendo bien tanto construir un mejor futuro, porque literalmente pues es una cementera, pero también porque lo están haciendo a través de sus acciones. Entonces, pues sí. Entonces, ¿qué significa hacer en Cemex? Significa construir, pero no solo edificios y carreteras. Significa construir comunidad, construir dignidad y construir un patrimonio para los que menos tienen. Significa ser parte de una empresa que, aunque no lleve como tal el estandarte o la etiqueta religiosa, sí es una empresa Sí, que vive estos principios de la doctrina social de la iglesia en cada una de sus acciones. claro. Al final Cemex nos muestra como este modelo diferente, ¿no? En el que una empresa está con las acciones demostrándonos y traduciendo, no necesariamente en estos símbolos religiosos, pero sí en acciones muy concretas y a gran escala a favor de la dignidad humana, ¿sí? Ujú. Entonces, yo diría que destacaría principalmente su labor social, Ujú. porque creo que han hecho bastante en esta parte y pues tienen los cimientos de esperanza que al final han construido miles de comunidades. Sí, eso de patrimonio hoy una locura. Ujú. Pero bueno, cerramos con la frase de esta vez, y es, más que cemento, un pacto social hecho concreto. Nos vemos la próxima semana. Bye.